Mariana, es simple. Andrea debería vivir aquí también, porque somos familia, y es natural que compartamos todo. La voz de mi madre rasparon agudamente contra mis tímpanos. Detrás de ella, mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, asintiendo profundamente. A sus pies había una pila de cajas de cartón que mi hermana, Andrea, había traído. En los costados estaban sus etiquetas escritas a mano: ropa de invierno, cosméticos, diario, no leer. Apenas unas horas antes, este lugar acababa de convertirse en mi hogar. Esta tarde, en mi 21º cumpleaños, había estado sentada en el sofá de la sala de estar con mi abuela, Victoria, solo nosotras dos. Sobre la mesa de centro de cristal frente a nosotras había una gruesa carpeta de cuero. Anda, ábrela, Mariana. Instada por mi abuela, abrí la carpeta con dedos temblorosos. Dentro, junto con papeles cubiertos de diagramas complejos y números, había una sola hoja de pergamino que conllevaba un peso abrumador, la escritura de la casa y una copia de los documentos oficiales de registro que numeraban mi nombre como la legítima propietaria. A partir de hoy, este es tu hogar, dijo mi abuela entrecerrando los ojos suavemente mientras hablaba. El valor de 100 millones de pesos no es más que un número. Lo que verdaderamente importa es que este lugar es un santuario donde puedes construir tu futuro sin que nadie interfiera. No debes permitir que nadie, ni siquiera la familia, viole eso. Tracé las letras de tinta en los documentos sin decir una palabra. El peso legal que conllevaba mi propio nombre era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. En ese momento, me convertí oficialmente en la única dueña de esta fortaleza de cristal encaramada en los acantilados de Los Cabos. Llena del profundo amor y confianza de mi abuela, mi pecho se apretó de emoción. Pero solo unas horas más tarde, ese silencio sagrado fue destrozado por los violentos golpes en la puerta principal y la voz estridente de mi madre. Mariana, sé que estás ahí dentro. ¡Abre! De pie frente a mí estaban mis padres y mi hermana, quienes habían forzado su entrada. Detrás de ellos estaban las cajas de cartón de Andrea. Mientras yo permanecía atónita, mi madre se cruzó de brazos y habló como si estuviera haciendo una proclamación. Mariana, he oído todo. Tu abuela me contactó. Dijo que te dio esta casa hoy. Hizo una pausa por un momento, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Así que, he decidido. Andrea vivirá aquí también. Espera, mamá. Eso no tiene ningún sentido, logré decir con dificultad. Esto se ha convertido en mi hogar. La abuela me lo dio a mí sola. Como prueba, la carpeta de cuero que contenía la escritura y los papeles de registro, grabados con mi nombre, descansaba tranquilamente sobre la mesa del comedor. Mi padre intervino como si me estuviera dando orientación, pero sin dejar lugar a rechazo. Mariana, no digas cosas tan irrazonables. Todavía eres una estudiante. No hay forma de que puedas administrar una casa tan grande por tu cuenta. Y Andrea está a punto de graduarse de la preparatoria. Es mejor que las hermanas se ayuden mutuamente y vivan juntas. Ayudarse mutuamente. Las palabras resonaron huecamente en mi cabeza porque sabía mejor que nadie que su idea del ayudarse mutuamente siempre se había construido sobre mi sacrificio. No entendían ni por un momento que este era mi hogar. No, lo entendían perfectamente bien, y habían venido aquí intencionalmente para pisotear ese hecho. Para ellos, esta mansión de 100 millones de pesos no era mi futuro, sino meramente un nuevo activo que la familia debería aprovechar. Andrea habló sin levantar la vista de su teléfono inteligente, sonando aburrida. Así es. Tomaré la habitación de la esquina con vista al océano. Se verá genial en Instagram. Sus palabras vertieron aceite sobre la pequeña brasa de ira que ardía dentro de mí. Y ese comentario rompió el hilo de mi autocontrol. ¿Debes estar bromeando, Andrea? Mi voz fue más baja y afilada de lo que esperaba. Esto no es un hotel. Este es mi hogar. No hay habitaciones preparadas por el bien de tus me gusta en Instagram. Andrea finalmente levantó la vista, con los ojos abriéndose como si yo hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Qué? ¿Eres tan mala? Solté una risa seca. Esta es una cuestión de propiedad. No tienes derecho a tocar ni una sola llave de ninguna habitación en esta casa. Mi claro rechazo cambió la atmósfera en la habitación, que se había calmado solo unos momentos antes.
Mi madre colocó un vaso, uno que había tomado de la cocina sin permiso, sobre el mostrador de mármol con un tintineo agudo. La sonrisa agradable que había estado en su rostro se desvaneció, reemplazada por un brillo frío en sus ojos. Mariana, ¿qué acabas de decir? ¿Qué es ese tono? Estás siendo demasiado cruel con tu hermana. Miré directamente a mi madre. ¿No me escuchaste? Dije que Andrea no puede vivir aquí porque este es mi hogar. Mencionaste la bondad. Mamá, ¿qué estás tratando de hacer exactamente aquí hoy en mi cumpleaños en esta casa? Al momento siguiente, la mano de mi madre se alzó y un ardor seco se extendió por mi mejilla. Fue un acto tan estereotipado y tan humillante. Pero lo que sentí más fuertemente que el dolor no fue un sentimiento de sorpresa. Fue una certeza fría. Sí, esta era su verdadera naturaleza. Su manera de someter a cualquiera que no obedeciera usando pura fuerza. Niña desagradecida. Mi madre me maldijo con voz temblorosa. ¿Quién crees que te permitió ir a la universidad? Somos tus padres. ¿Cómo te atreves a desafiar a tus padres? Sus palabras abrieron la tapa de un recuerdo amargo que había enterrado profundamente en mi corazón. Fue en un día de verano después de graduarme de la preparatoria. Con mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños en la mano, verifiqué el saldo de mi cuenta bancaria, que contenía el dinero que había ahorrado durante años a través de trabajos de medio tiempo junto con la ayuda financiera de mis padres para pagar mi matrícula. Pero el número que se mostraba me hizo dudar de mis propios ojos. La mayor parte del dinero que debería haber estado allí había desaparecido. Cuando entré en pánico, mi madre dijo sin rastro de remordimiento, «Oh, ¿ese dinero? Lo usé para el viaje de Andrea a Europa». Ella dijo que las fotos que publica en las redes sociales tienen que ser reales, no falsas. Mi padre asintió a su lado y dijo, «Así son las cosas, Mariana. Puedes arreglártelas con becas o algo así. Somos familia. Así que es natural ayudarse mutuamente». Mi futuro había sido arrebatado sin esfuerzo por el bien de las experiencias dignas de Instagram de mi hermana. Desesperada, llamé a mi abuela, no para pedir matrícula, sino para decirle que estaba pensando en renunciar a la universidad por completo. Sin embargo, ella no pasó por alto el temblor en mi voz mientras intentaba desesperadamente sonar alegre por teléfono. Sin presionar por detalles, simplemente ordenó, «Mariana, ven aquí de inmediato». Cuando llegué a su casa, ella me miró directamente a los ojos y preguntó solo una cosa, «¿Qué pasó?». En ese momento, la tensión se rompió, y estallé en llanto como una niña y confesé todo. Después de escuchar en silencio hasta el final, mi abuela me miró con una ira tranquila en sus ojos y dijo, «Amalia siempre ha sido así. Justifica sus acciones egoístas con las palabras, por la familia. Mariana, escucha con atención. Nunca debes dejar que nadie robe tu futuro. No te preocupes por tu matrícula. Yo la pagaré». Y luego añadió esto, «Sin embargo, recuerda esto. La verdadera fortaleza no es simplemente aceptar ayuda. Es ser capaz de confrontar la injusticia y hacer valer tus propios derechos con tu propia voz». Esas palabras me habían sostenido hasta este día. Y ahora había llegado el momento de hacerlas valer ante mi supuesta madre parada frente a mí. No permanecería en silencio por más tiempo. ¿Estás preguntando quién me permitió ir a la universidad? Por supuesto, es gracias a la abuela, dije claramente. Olvidé el dolor en mi mejilla y miré directamente a los ojos de mi madre. La razón por la que puedo ir a la universidad ahora es porque la abuela pagó mi matrícula después de que usaste el dinero de mi matrícula para Andrea. La verdad pareció atravesar su orgullo más agudamente que cualquier otra cosa. El color desapareció del rostro de mi madre, y al momento siguiente se puso rojo brillante de rabia. Sus ojos se abrieron de par en par con odio como si se hubiera convertido en una persona diferente. ¿Qué acabas de decir? Nosotros somos los que te criamos hasta este punto. Había perdido la razón y gritaba puramente por emoción. Es suficiente. Ya he tenido suficiente. Señaló hacia la puerta principal de la sala de estar y escupió su orden decisiva final, empaca tus cosas y vete. Esta casa nos pertenece. Pertenece a la familia. Mi padre se unió inmediatamente como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Así es, Mariana. Tu madre tiene razón.
Cualquiera que desafíe a la familia no tiene lugar aquí. Yo estaba atónita. Este era mi hogar. La escritura y el registro probaban legalmente que todo me pertenecía. Sin embargo, estaban tratando de arrebatármelo todo, usando nada más que la vaga y violenta lógica de la familia. Andrea observaba toda la escena a través de la pantalla de su teléfono inteligente, riendo. Pero entonces sucedió. Vaya, eso es algo que no puedo ignorar. Desde la entrada de la habitación donde resonaban sus voces enojadas, se pudo escuchar una voz tranquila pero parecida al acero. La voz pertenecía a la abuela. Sí, ella no se había ido. Desde el momento en que me regaló la casa más temprano ese día hasta ese mismo momento, ella había estado presente todo el tiempo en otra habitación, observando en silencio cómo se desarrollaría todo. Y en esa situación desesperada, sonreía suavemente, casi divertida, como si estuviera viendo una obra entretenida. Entró lentamente en la habitación. Mi madre se congeló como si su estallido anterior hubiera sido una mentira. Y mi padre desvió la mirada torpemente, incapaz de mirar a nadie a los ojos. «Madre, ¿cuándo?», preguntó mi madre con una voz débil y quebrada. «¿Desde cuándo?». «Todo el tiempo. Vi el momento en que golpeaste la mejilla de tu propia hija. Y te escuché declarar, esta casa pertenece a la familia». «Lo sé todo», respondió la abuela en voz baja, luego caminó hacia mí y tocó suavemente mi mejilla con sus dedos fríos. «Mariana, ¿está bien tu mejilla? ¿Te duele?». «Estoy bien», abuela, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. Sin embargo, su presencia fortaleció mi corazón más que nada. Y en sus ojos, no vi ira, sino una luz tranquila y despiadada. Mi padre se apresuró a hablar, tratando desesperadamente de salvar la situación. «Esto es, bueno, solo un asunto familiar». Mariana simplemente se puso un poco emocional, eso es todo. Solo queríamos que las hermanas vivieran juntas pacíficamente. ¿Un asunto familiar? La abuela soltó un pequeño resoplido como si encontrara sus palabras genuinamente ridículas. Javier, forzar tu entrada a una casa sin permiso, amenazar a alguien y cometer violencia. ¿Es eso lo que llamas familia? Hasta donde yo sé, la sociedad llama a esas cosas allanamiento, intimidación y agresión. Tan pronto como esos términos legales salieron de sus labios, el color desapareció instantáneamente del rostro de mi padre. La abuela Victoria no era solo una abuela amable. También era una brillante empresaria que había construido su propio negocio desde cero. Su conocimiento de la ley y sus habilidades de negociación superaban con creces a cualquier otra persona en la habitación. Mi madre, desesperada por recuperar el control que había perdido, trató de replicar. «Madre, ¿qué estás diciendo?». «Solo estábamos pensando en Mariana». «¿Por mi bien?». Esta vez la interrumpí. «Traer las pertenencias de Andrea a mi casa sin permiso en mi cumpleaños y luego abofetearme en la cara. ¿A eso llamas por mi bien?». «Si realmente crees eso, mamá, entonces estás mentalmente enferma». «¿Qué acabas de decir?». La tensión en la habitación creció, tensa como una cuerda estirada lista para romperse en cualquier momento. Todos contuvieron la respiración, esperando las siguientes palabras. Y dentro de ese silencio sofocante, se escapó una risa leve, casi inaudible. La que reía era la abuela. Caminó lentamente hacia la mesa del comedor y pasó suavemente la mano sobre la carpeta de cuero que yacía allí. «Esta casa pertenece únicamente a Mariana bajo la ley. No hay ni un milímetro de espacio para que su pequeño juego familiar sentimental se entrometa». Luego Victoria se giró, fijando su mirada en las tres figuras congeladas, e hizo su declaración: «Todo lo que han hecho fue exactamente como predije, razón por la cual preparé todo esto». Abrumada por la autoridad de mi abuela, mi madre abrió la boca como para discutir, pero solo un gemido sin palabras se escapó antes de que retrocediera un paso. Mi padre, con gotas de sudor frío formándose en su frente, se quedó congelado en su lugar. ¿Preparar? ¿De qué estás hablando? La abuela no prestó atención a su confusión y se sentó profunda y elegantemente en el sofá de la sala de estar. Amalia, siempre has tenido el hábito de interpretar las cosas como te convenga. Cuando usaste el fondo universitario de Mariana para el pequeño viaje turístico de Andrea, hiciste lo mismo. Creías sinceramente que era un afecto maternal apropiado.
Que consentir a tu hija menor en un grado anormal estaba de alguna manera justificado. Jadeé ante sus palabras. Eso fue. Estaba pensando en el futuro de mis hijas. Silencio. La calidez se desvaneció de la voz de mi abuela. Ese afecto retorcido es exactamente lo que te ha acorralado hoy. Sacó un pequeño dispositivo similar a un control remoto del bolsillo de su bata y apuntó a la hermosa pintura de paisaje que colgaba en la pared de la sala de estar. Todo lo que dijeron después de entrar a esta casa y la violencia anterior, todo fue grabado por esta cámara oculta. Cámara oculta, susurró mi madre con voz ronca, mirando de un lado a otro entre la pintura y mi abuela. Mi padre tragó saliva con un sonido seco, y Andrea permaneció pálida e inmóvil. Sí, continuó la abuela con calma. Y, por supuesto, eso no es todo. Ya he consultado formalmente a mi abogado. Lo contacté hace unos momentos. Según él, sus acciones de hoy podrían considerarse muy probablemente como una clara intimidación contra la propiedad de Mariana. Esta grabación servirá como evidencia innegable. La palabra abogado los atravesó con el peso de una amenaza real. Su ingenua creencia de que esto podría ser ignorado como un simple problema familiar se derrumbó instantáneamente ante el enorme muro de la ley. La abuela hizo una pausa una vez, luego habló en voz baja. Y antes, cuando gritaron que Mariana debía empacar sus cosas y salir de esta casa, en ese mismo momento, siguiendo las instrucciones de mi abogado, contacté a la policía también. La habitación cayó en silencio. Solo el suave sonido de las olas desde el exterior de la ventana resonaba a través del aire quieto. No, eso no es cierto. Mi madre lo negó con voz frágil. Eso no puede ser. Madre, no llamarías a la policía por tu propia hija. No es una mentira. La abuela negó sus palabras sin rastro de sentimentalismo. Antes que mi hija, eres un individuo que ha cruzado una línea que nunca debe cruzarse. Lastimaste la dignidad de Mariana e intentaste arrebatarle su futuro. Nunca permitiré eso, incluso si el delincuente es mi propia hija. Esas palabras penetraron profundamente en mi pecho también. Mi abuela había resuelto abandonar a su propia hija para protegerme. La profundidad de ese amor y el peso de esa decisión me hicieron morderme el labio en silencio. Andrea soltó un chillido, agudo y cercano a un grito. ¿La policía? ¿Hablas en serio? De ninguna manera. ¿Tengo que ir yo también? No quiero ir a un lugar así. Papá, mamá, digan algo. Pero ninguno de sus padres podía decir una sola palabra ahora. Finalmente se habían dado cuenta de que habían caído perfectamente en la trampa que creían haber tendido para mí. Habían estado bailando en la palma de la única persona a la que nunca debían convertir en enemiga, la abuela Victoria, desde el principio. Y entonces, en ese momento, en la distancia, débilmente se pudo escuchar el sonido de las sirenas. Creció poco a poco, pero inconfundiblemente más fuerte, acercándose a la mansión en la cima del acantilado. Luces giratorias rojas y azules comenzaron a proyectar reflejos espeluznantes a través de las paredes de cristal, pintando patrones inquietos de luz sobre el piso de mármol blanco de la sala de estar. Mi madre había perdido completamente la compostura. Para una mujer de inmenso orgullo que siempre necesitaba que el mundo girara a su alrededor, involucrar a la policía era quizás la mayor humillación de su vida. Mi padre buscaba desesperadamente una ruta de escape. Sus ojos se movían rápidamente entre yo, mi abuela y la puerta principal. Por favor, reconsideren. Esto realmente no es más que una disputa familiar. Si rechazan a la policía, nos iremos inmediatamente. Juro que nunca volveremos a mostrar nuestras caras ante ustedes. Su súplica transparente no ganó nada más que una mirada fría de mi parte. Hace solo unos minutos, este hombre estaba tratando de echarme de mi propia casa, y ahora estaba rogando piedad. La escena era tanto absurda como profundamente repulsiva. Y entonces sucedió. Dindon. Un timbre mecánico frío resonó en la habitación. Mientras ninguno de nosotros podía moverse, la abuela se puso de pie en silencio. Luego, con pasos tranquilos y compuestos, caminó hacia la puerta principal. Pasaron unos segundos de silencio antes de que se abriera la puerta. En esa quietud, tuve la certeza de que este largo día finalmente estaba llegando a su fin. Cuando abrió la puerta, 2 oficiales de policía estaban parados allí.
Buenas noches. Recibimos un informe sobre una disputa familiar en esta residencia. La abuela se hizo a un lado ligeramente para que pudieran ver el estado desastroso de la sala de estar. Sí, gracias por venir. Soy Victoria Beltrán, quien hizo la llamada, y esta es mi nieta, Mariana, la propietaria de esta casa. Los oficiales dirigieron su mirada hacia mí. Asentí en silencio. ¿Podría explicar qué pasó aquí? Mi padre, aferrándose a un último fragmento de esperanza, abrió la boca con una expresión desesperada. Oficial, no es lo que piensa. Esto es realmente solo una discusión. Estas personas están exagerando la situación. Pero quien lo interrumpió fue inesperadamente mi hermana, Andrea. Se arrastró hacia los pies del oficial, levantó su rostro cubierto de lágrimas y mocos, y suplicó, «Son ellos. Papá y mamá dijeron que iban a echar a mi hermana y apoderarse de la casa. Yo estuve en contra todo el tiempo, pero amenazaron con desheredarme si no hacía lo que decían. Incluso estas cajas, me obligaron a traerlas. Siempre he estado del lado de mi hermana. Su mentira ni siquiera me enojó ya. Simplemente estaba atónita. Ella solo quería salvarse a sí misma. Eso solo la llevó a traicionar a nuestros padres sin dudarlo. Esta era la verdadera cara de la hermana que mis padres habían malcriado y adorado hasta un extremo enfermizo. Y ante su traición egoísta y grotesca, mi padre y mi madre se quedaron en estado de shock, como si ya no tuvieran fuerzas para discutir. La hija a la que más habían amado, a la que habían consentido más allá de la razón, había bloqueado incluso su última ruta de escape. Sin embargo, el oficial no levantó ni una ceja ante la mentira transparente de Andrea. Simplemente le preguntó a mi abuela con voz firme, ¿tiene alguna evidencia que respalde o contradiga sus afirmaciones? Sí, la tengo. La abuela tomó el control remoto de antes y señaló hacia la pintura de paisaje en la pared. La cámara oculta dentro de esa pintura ha grabado todo. Podemos revisar la grabación inmediatamente si es necesario. Cada palabra y acción desde que llegaron aquí, su intención de allanamiento, sus amenazas hacia la legítima propietaria, Mariana, y el momento de violencia también. Todo ello. Esa sola declaración fue el golpe decisivo. Las expresiones de los oficiales se volvieron bruscamente serias. Esto ya no era una mediación para una disputa familiar. Era la investigación de actos criminales claros. Luego, uno de los oficiales se dirigió a mí. Señorita Mariana, ¿desea presentar una queja oficial y presentar cargos contra ellos? Su decisión es lo que más importa. Mi padre y mi madre me miraron con ojos suplicantes. Sostuve su mirada directamente. Ya no dudaría más. Este no era un escenario que mi abuela hubiera preparado. Esta era la primera batalla que tenía que pelear para comenzar mi propia vida. Asentí con firmeza. Sí, deseo hacerlo. Mi voz no tembló. Esta es mi decisión para proteger mi hogar y mi futuro. Entonces ambos tendrán que venir con nosotros a la estación bajo sospecha de allanamiento e intimidación. No, esto no puede ser. Mi madre colapsó débilmente en el suelo. A Andrea, sospechosa de conspiración, también se le pidió que los acompañara para ser interrogada. Su voz gritando, «Soy la víctima», hasta el final, resonó desagradablemente en mis oídos incluso después de que se fueron. La abuela y yo simplemente observamos en silencio a través de la pared de cristal de piso a techo mientras los colocaban en el asiento trasero de la patrulla y mientras las luces rojas y azules se desvanecían lentamente en la distancia. Cuando las sirenas ya no se podían escuchar, solo el sonido de las olas regresando contra la orilla llenaba el aire alrededor de la casa. Me hundí lentamente en el sofá. Toda la fuerza abandonó mi cuerpo y el agotamiento me invadió. No había nada más que una sensación vacía de alivio de que finalmente había terminado. Mariana. Mi abuela se sentó en silencio a mi lado. No dijo nada mientras envolvía mi mano temblorosa con su mano cálida. Abuela, lamento haberte hecho hacer algo tan terrible. Las palabras que logré forzar eran tan finas y temblorosas que incluso a mí me sorprendieron. Pero ella sacudió la cabeza suavemente. No, Mariana. Yo soy quien debe disculparse. Debería haber intervenido mucho antes, cuando Amalia tocó tu fondo universitario. Levanté la cara y la miré. El arrepentimiento brillaba en sus ojos.
Quería creer que algún día se daría cuenta de su propia fechoría. Es natural que una madre quiera creer en su hija, ¿no es así? Pero eso fue meramente mi pensamiento ilusorio, mi escape de la realidad. Y debido a eso, tuviste que sufrir así hoy. No, eso no es cierto. Sacudí la cabeza. Si no hubieras estado aquí hoy, estoy segura de que no habría podido proteger esta casa. No, protegerme a mí misma. No, lo habrías hecho. La abuela me miró directamente a los ojos y habló con claridad. Lo que hice hoy fue solo para darle a tu espalda el más ligero empujón. La primera persona que les dijo no fuiste tú. Y aun después de ser golpeada, quien se negó a inclinarse fue tu propia fortaleza. Luego sonrió suavemente. Quería ponerte a prueba, Mariana, para ver si tenías la determinación de asumir una propiedad tan grande como esta mansión. Pero al final, no hubo necesidad de ponerte a prueba en absoluto. Ellos mismos probaron tu valía en su propia estupidez, más claramente que cualquier cosa que yo pudiera haber hecho. Sus palabras se filtraron suave y cálidamente en la parte más profunda de mi corazón. Sí, no huí. Me paré sobre mis propios pies y usé mi propia voz para decir no. Esa noche, la abuela y yo tuvimos una pequeña pero verdaderamente significativa celebración de cumpleaños en la mesa del comedor. No hablamos de derechos legales sobre la casa ni del destino de las personas que alguna vez se llamaron a sí mismas mi familia. En cambio, hablamos tranquilamente sobre la economía que yo estaba estudiando en la universidad y las historias de los errores que cometió la abuela cuando comenzó su negocio en su juventud. Pasaron varias semanas. La situación se manejó de manera constante y de acuerdo con la ley. Mi padre y mi madre fueron procesados por intimidación y allanamiento residencial y recibieron veredictos de culpabilidad con sentencias suspendidas. Debido a sus antecedentes penales, mi padre perdió su trabajo, y mi madre, que valoraba las apariencias por encima de todo, quedó aislada de toda comunidad. Despojados de todo, mi padre y mi madre finalmente llegaron a una conclusión al borde de la desesperación, que fueron ellos mismos quienes habían malcriado a Andrea hasta un grado anormal y la habían criado para convertirla en un monstruo retorcido. Y la visión de su hija tratando de venderlos en ese momento debe haber sido el factor decisivo final. Cortaron todo apoyo a Andrea y la echaron. Como resultado, Andrea, que nunca había logrado nada a través de sus propios esfuerzos, fue arrojada sola a las corrientes ásperas del mundo real. Escuché rumores de que ahora está viviendo una vida más dura que cualquier otra persona. Pero ya no sentía ningún dolor en mi corazón. Era simplemente el resultado natural de un sistema distorsionado llamado familia colapsando desde adentro bajo el peso de su propio veneno. Y 2 años después, me gradué como la mejor de mi clase del Departamento de Economía de la universidad y salté al mundo de las inversiones. Pasaron unos años más, y tuve éxito en lanzar mi propio fondo de inversión bajo mi nombre e incluso aparecí en la portada de revistas de negocios como una joven emprendedora. Ahora, la abuela ya no es solo mi tutora o partidaria. Se ha convertido en mi familiar más respetado y mi socia igualitaria, apuntando a las mismas alturas conmigo en el mundo de los negocios.